En esta oportunidad se estudiarán 3 estrategias para promover aprendizajes situados, los cuales permiten a los alumnos desarrollar habilidades y competencias similares o iguales a las que encontrarán en la cotidianeidad. Les hablaremos del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en análisis y discusión de casos y por último el aprendizaje mediante proyectos. Estos tipos de aprendizaje se sustentan en la teoría constructivista, que busca que el estudiante sea protagonista y constructor de su propio conocimiento. Hablemos ahora sobre el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, o ABP, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, en el que un pequeño grupo de alumnos se reúne para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente por el profesor, para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. En esta estrategia, tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes se encuentran en el mismo nivel de importancia. Con esta estrategia, los estudiantes adquieren conocimientos y los aplican para encontrar la solución a una problemática, sin que el docente tenga que utilizar la clase magistral para transmitir ese tema. ¿Qué se logra con el ABP? Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema, se logra el aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que los alumnos puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, como comprender la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. El ABP ayuda al alumno a desarrollar y trabajar diversas competencias. Entre ellas tenemos la búsqueda y manejo de información. Los alumnos tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender qué es lo que pasa. Deberán tomar decisiones y trabajar en equipo, lo que requiere respeto, aceptación y tolerancia por las ideas de los demás compañeros. También deberán desarrollar habilidades de comunicación para la argumentación y presentación de la información a los compañeros. El aprendizaje autorregulado. Al tomar conciencia del propio aprendizaje, deberán planificar las estrategias que van a utilizar para aprender. Asimismo, esta estrategia permite favorecer el pensamiento crítico y alcanzar la solución adecuada al problema planteado. Esta estrategia se desarrolla en 3 etapas. Primero, debe prepararse la situación problema. Luego, presentarse la situación a los alumnos para finalmente lograr la resolución del problema. El primer paso es proponer a los alumnos una situación problemática, para lo que previamente debe seleccionarse el tema del programa de estudio sobre el cual se montará la estrategia. Extraerse las ideas de hechos reales o auténticos que tengan importancia clave para la formación académica, definir los objetivos o propósitos de la estrategia y finalmente elaborar los documentos donde se enunciará la situación problemática y se detallarán las actividades y eventos que se realizarán por parte de los alumnos en grupos colaborativos, señalando los tiempos establecidos para cada actividad. Una buena situación problemática debe ser relevante, aquella que permita aprender conocimientos y competencias, pertinente, que el alumno pueda relacionarla con la realidad y compleja, que corresponda con la complejidad y diversidad de las situaciones reales. La segunda etapa es el establecimiento de la situación entre los alumnos. Una vez preparada la situación problema, se procede a presentar la estrategia y a hacer entrega de los documentos elaborados a los estudiantes. En este momento se deben conformar los grupos de trabajo colaborativo y se dan las instrucciones para que los alumnos desarrollen la actividad. La última etapa es el proceso de resolución de problemas, el cual abarca varias fases. En la fase inicial pueden ocurrir intentos de definición de problemas y de explicaciones sobre el mismo. Puede observarse en los alumnos resistencia, motivo de desconfianza y dificultades para comprender el problema. En la siguiente fase plantean posibles explicaciones a la problemática y reconocen lagunas de conocimiento para abordar el problema. Algunos autores recomiendan como estrategia útil en esta fase la aplicación de cuadros CQA, porque ayudan a reconocer lo que se sabe, lo que se necesita aprender y posteriormente lo que se ha aprendido. Se percibe un nivel de ansiedad porque los estudiantes consideran que no saben lo suficiente y van despacio. Posteriormente se plantean objetivos grupales para profundizar en la comprensión y análisis de la situación problema. Se ejecutan actividades de búsqueda documental y de estudio colaborativo de la nueva información sobre el problema tomada de diversas fuentes, lo que permite que se generen discusiones de grupo.
Se van observando logros, identificando aprendizajes. Hay actitud de seguridad y congruencia entre las actividades y los objetivos originales. Luego, el grupo funciona de manera autónoma, lo que permite un planteamiento de la planificación y de la implantación de la estrategia de resolución. Finalmente, se alcanza la resolución del problema y se comunican los resultados a la clase. En todas estas fases, los actores principales son los alumnos y el profesor es un guía, quien en momentos determinados actuará asesorando y señalando rutas si así lo considera necesario. Para concluir, podemos decir que el ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, donde el trabajo colaborativo juega un papel primordial. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre las estrategias para promover una enseñanza situada. Específicamente vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos, mayormente conocido como ABAC. Esto es una propuesta que tiene sus orígenes en la enseñanza del derecho desde inicios del siglo pasado, pero más recientemente ha sido utilizado de manera amplia en distintas disciplinas y a niveles educativos. Como propuesta del ABAC, consiste en el planteamiento de un caso, el cual es analizado y discutido en grupos pequeños y posteriormente en toda la clase, en la que el proceso didáctico consiste en promover el estudio basado en lo dialógico y argumentativo. Esta estrategia metodológica intenta desarrollar en los alumnos habilidades de explicación y argumentación, así como el aprendizaje y profundización de los contenidos curriculares por aprender. Indudablemente, como toda propuesta, tiene momentos importantes. Algunos autores la llaman etapas o fases. Fíjense bien, 3 momentos son importantes de destacar en esto de la propuesta del ABAC. El primero es el momento de la preparación del caso. Este momento corresponde única y exclusivamente al docente. El segundo, el estudio del caso, donde el estudiante, el alumno, es el personaje protagónico. Y el tercer momento, la discusión de ese caso, donde ambos participan, tanto los alumnos, por supuesto, defendiendo con sus argumentos, sus ideas, y el docente canalizando ese análisis. En ese primer momento, que es la preparación del caso y que, como bien dije, corresponde exclusivamente al docente, tiene varias etapas. El primero, vinculado ese caso con el programa escolar. No puede ser un caso aislado, sino que tiene que estar obviamente relacionado con el programa escolar. El segundo, plantea dilemas y controversias. El tercero, o la tercera fase o momento, plantea asuntos reales y relevantes, promueve ese pensamiento crítico de alto nivel, y esto propone 3 elementos, tanto el inicio o entrada, cuerpo, desarrollo y cierre y final. Debe estar encauzado en esos 3 momentos para que permitan la discusión final, ese análisis del caso en grupos pequeños primero y luego en el grupo colectivo, es decir, en toda la clase. Finalmente llegamos al último momento, que sería la discusión, ¿verdad? Una vez que ya los alumnos han estudiado el caso con todo la preparación que el docente haya podido llevar, llega a la discusión. En este caso, el docente deberá realizar un encuadre inicial, contextualizar el caso en relación con los temas del programa, sobre el dilema planteado, sobre su verosimilitud, etcétera. Para eso es recomendable que en primer lugar realice un intercambio de ideas. Esas ideas deben estar encausadas, encaminadas con una serie de preguntas que se llaman preguntas de entrada, donde generalmente en esa preparación del caso ya el docente dotó al estudiante con esas preguntas de entrada. Durante el desarrollo dotó con otras preguntas llamadas facilitadoras de la discusión y finalmente entrega algunas preguntas llamadas preguntas de profundización, donde termina de encaminar esa discusión hacia el punto del área del conocimiento donde él quiera llegar. Luego evita la dispersión. El docente debe abordar los aspectos más significativos
del caso, de tal manera que no distorsione si alguien involucra algún otro tema que, aunque esté vinculado, distorsione la discusión. Y finalmente induce el cierre, donde debe puntualizar sobre algunos aspectos anteriormente abordados y que deben ser los pilares para ese análisis final. Muy bien, seguidamente mi compañero va a abordar el aprendizaje mediante proyectos. Para culminar con nuestra presentación acerca de las estrategias de enseñanza citada, hablaremos ahora acerca del aprendizaje mediante proyectos. Solo por proyectos es de gran importancia porque el alumno implementa, planea y evalúa el proyecto en la aplicación al mundo real. Tiene gran influencia porque son los mismos conocimientos e intereses del alumno los que le dan características y dirección al proyecto. El proyecto puede ser considerado como una actividad propositiva, puesto que el estudiante propone un proyecto para ser aplicado a una situación de la vida real. También supone cierta libertad de acción, dado que se dan ciertos parámetros y el estudiante tiene la libertad de trabajar siempre y cuando permanezca dentro de los parámetros dados por el docente. Adicionalmente, todos los esfuerzos se concentran hacia la realización de una actividad o un proyecto. Y por último, podemos decir que el proyecto implica una experiencia pedagógica importante porque permite desarrollar objetivos tanto cognitivos como afectivos y así desarrollar la competencia. Ahora hablaremos acerca de uno de los aspectos más importantes, que es cómo llevar a cabo esta metodología de aprendizaje en los salones de clase. Las características básicas para llevar a cabo esta estrategia son las siguientes. Primero, establecer el propósito del proyecto. Luego, debemos buscar documentación del tema a abordar. Adicionalmente, planificar el proyecto, por supuesto, realizar el proyecto, valorar la experiencia y por último, realizar la publicación del mismo. Ahora, ahondemos un poco en estas fases de aplicación de esta metodología en los salones de clase. Lo primero que debemos hacer es establecer el propósito del proyecto. Este comienza por una idea que luego deberá depurarse para establecer bien las limitaciones y los objetivos del mismo. Esta fase debería responder a las siguientes tres preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Y para qué se quiere hacer? En la etapa de documentación, por supuesto, es necesario recurrir a fuentes documentales para plantear el proyecto de una forma más clara y viable, así como para ofrecer herramientas bibliográficas que los estudiantes puedan consultar a medida que realizan el proyecto. Al momento de realizar el proyecto es necesario responder a estas cuatro preguntas: ¿cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y qué recursos se necesitan? El siguiente paso se refiere a la realización del proyecto, que no es más que la puesta en marcha del proyecto de acuerdo con lo planificado en el paso anterior, para lo cual es conveniente realizar ciertos tipos de registro. Para la valoración pueden realizarse algunas actividades reflexivas y derivarse algunas conclusiones finales. Y la publicación permite la retroalimentación de los estudiantes por parte de sus comunes. Acerca de la evaluación es necesario recalcar que la misma debe basarse en los pasos realizados y no únicamente en el producto final. Según la autora Vivancos, existen tres usos del aprendizaje mediante proyectos en las TIC. El primero es la recopilación y análisis de información, el segundo la intercomunicación personal y el tercer tipo es la resolución colaborativa de problemas. Sin duda alguna, el manejo de las estrategias de enseñanza situadas permite desarrollar un conocimiento más profundo por parte de los estudiantes en el conocimiento de la unidad curricular que se quiere ejercer. Bueno, no me queda más que darle las gracias de parte de Dayana, Ronaldi y mía por la atención prestada. Muchas gracias.